Ya está conectado el doctor Mario Aceves Mejía, egresado del doctorado en Economía Política. Doctor Mario, ¿nos escucha? Claro que sí, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues decirle a toda la audiencia que cada 15 días tenemos la participación de la Facultad de Economía para hablar sobre algunas líneas de investigación, artículos, novedades. Y en este caso vamos a hablar de la evolución de la economía informal en México. Cuéntanos cómo está México en términos de la economía informal, que bueno, pues se ha convertido también en un gran músculo de la economía, sin duda alguna, ¿no? Efectivamente. Y bueno, primero que nada, también quiero agradecer mucho a la Facultad de Economía por estos espacios, en específico a la doctora Beatriz Carreño, una gran amiga que siempre fomenta los espacios, pues para que nosotros como investigadores estemos igualmente dando a conocer nuestros trabajos, nuestros proyectos. Y en el caso de la economía informal, en lo específico, la verdad es que sí son cifras preocupantes y pues como bien ya lo comentaste, Ricardo, la evolución de la economía informal en México. Primero que nada, es necesario hablar un poquito de informalidad, pues sobre todo para que quienes nos están escuchando, nos están viendo, sepan un poco más del concepto. En el caso de la tasa de informalidad, nuestro Instituto de Estadística, nuestro INEGI, lo que considera para la medición de la informalidad es todas aquellas personas que ya tienen edad para trabajar y también cuentan con pues ciertas capacidades para desenvolverse justamente en el mercado laboral y que en específico son personas que si bien cuentan con empleo, carecen de alguna de las siguientes características. Pueden carecer de consideraciones de pago de impuestos, por lo tanto no están dados de alta en el sistema de Hacienda. Por otro lado, puede que no cuenten con un contrato formal. Entonces, si no cuentan con un contrato formal, tampoco hay una delimitación de sus actividades, de sus horarios, y tampoco hay una regulación pues de la dinámica de su empleo. Por otro lado, tampoco tienen o cuentan con seguridad social, como es el IMSS, como es el ISSSTE, y tampoco cuentan con otros elementos que fomentan precisamente pues nuestra dinámica de lo laboral, ¿no? Igualmente tienen una falta de protección de carácter jurídico, lo que puede complejizar mucho a lo largo del tiempo. Entonces, en México nosotros tenemos cifras oficiales a partir del 2005. A partir de 2005 lo que hizo INEGI fue realizar pues la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, que se publica cada mes, por cierto, y en lo específico, lo que nos dice la ENOE desde 2005 es que México cuenta con una tasa de informalidad superior al 50% en promedio. Estoy hablando de nivel nacional. Entonces, más o menos 6 de cada 10 mexicanos que tenemos empleo, pues desgraciadamente se encuentran en esta situación de informalidad. Ahora, parte de los trabajos que hemos estado realizando en la Facultad de Economía tienen relación con cuál es la evolución, pero no solamente a nivel nacional, sino cuál es la evolución a nivel estatal y sobre todo a nivel sectorial. Porque cuando empezamos a entrar en las entidades federativas, como pueden ser Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, por supuesto, Guerrero, nos encontramos con que en específico Oaxaca y Guerrero cuentan con tasas de informalidad pues bastante elevadas, con tasas de informalidad superiores al 75%. Es decir, 8 de cada persona, de cada 10 personas en estos estados, como acabo de comentar, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, desgraciadamente cuentan con esta categoría de informalidad. No es el mismo caso para otros estados de la República. Los estados que se encuentran en la mejor situación son Chihuahua, Nuevo León y Sonora, cuya tasa de informalidad está por debajo del promedio, pero la tasa de informalidad de esos estados es particularmente pues una cifra que también es de carácter preocupante, porque para decir algo, el caso de Chihuahua, tenemos un 33.7% de personas que se encuentran en informalidad. Entonces, estamos con cifras que superan al 25% y en algunos casos, por supuesto, superan a más del 70%, como lo comentaba hace un momento. Si nos preguntamos en el caso de Puebla, el caso de Puebla es superior al caso del promedio nacional porque Puebla se encuentra con un 69% de tasa de informalidad.
Ahora, como lo mencionaba hace un instante, en el caso de los sectores, como puede ser la agricultura, la construcción, el comercio, en el caso de Oaxaca y Guerrero, la cifra de informalidad inclusive supera al 90%. Es decir, 9 de cada 10 personas que se encuentran en el sector de la construcción, que se encuentran en la agricultura, que se encuentran en el sector de comercio o trabajando en el sector de alimentos, en específico de restaurantes, es una mayoría más que representativa la que se encuentra en esta situación de informalidad. Entonces, con base en estos estudios, con base en estos análisis y publicaciones académicas que hemos realizado algunos en la Facultad de Economía y también pues con otras facultades de la UAP, lo que hemos observado es una falta de consideración de las políticas públicas para tratar de guiar a estos sectores en específico para formalizar el empleo, para regularizar, para dar una mayor estabilidad en el caso laboral. Dicen muchos economistas, y a lo largo de varias décadas lo han comentado, que lo que busca la mayoría de las sociedades es darle estabilidad a los trabajadores. Estabilidad no solamente de contar con un contrato, sino de la seguridad social, del fomento de su productividad, del crecimiento laboral, porque particularmente creo que a todos nos consta que los precios siempre van a seguir creciendo, siempre vamos a tener más necesidades y si nos quedamos estancados en el ámbito laboral, pues vamos a considerar más adelante algún problema con la jubilación, con el retiro o sobre todo con el desenvolvimiento y desarrollo, pues con nuestras propias familias. Oye, qué interesante es el tema, porque finalmente lo podemos ir viendo en una línea de tiempo, ¿no? Es decir, a lo mejor las consecuencias no las estamos viendo en el presente, pero dices muy bien, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando todo este sector envejece, enferma, tiene otro tipo de necesidades y sobre todo el impedimento de poder trabajar, ¿no? Eso mete en una crisis tremenda a las familias y bueno, pues sectores enteros vivirá una situación muy compleja, doctor. Sí, en efecto. Podríamos decir, para considerar unas cifras un tanto más optimistas, porque como le dijimos hace un rato, la verdad es que no todas las cifras pues son de carácter crítico. Hablando de Puebla, muy en específico en esta evolución de la economía informal, uh, se observa que en el sector de la industria manufacturera, muy en específico, igualmente también con el sector de servicios profesionales, nosotros contamos con con tasas de informalidad menores incluso al promedio nacional. Contamos más o menos con tasas alrededor del 30%, ¿no? Ah, Entonces, mira. lo que hemos visto en Puebla es que la mayoría de las personas que sí son absorbidas con el ámbito formal de lo laboral, pues justamente se están dirigiendo por estos sectores. Como dije hace un rato, son los de la industria manufacturera, la industria de transformación, también, y ese ya no lo comenté, así como los servicios profesionales, e igualmente con las instancias de carácter um, internacional, como pueden ser, pues, algunas oficinas de banca de desarrollo o en específico con algunas instituciones que igualmente hacen la evaluación y fomento de políticas económicas y públicas. Entonces, son áreas de oportunidad, son áreas en las cuales se encuentra pues una mayor absorción de lo laboral, pero por supuesto, como decía hace un rato, una conclusión, al menos que se puede deducir de estas cifras, es que hace falta involucrarse en políticas económicas y políticas públicas que no solo formalicen el empleo, sino que busquen el aumento de esa productividad y el aumento del desenvolvimiento y el desarrollo profesional en estos sectores en los que se encuentran esas cifras preocupantes. Doctor, en términos de políticas públicas o de alternativas, ¿qué estás observando? Yo observo que hay un abandono, pues no es creo que noticia nueva, un abandono bastante grave con el campo, que como mencioné, es el que tiene las cifras superiores al 90% en el caso de informalidad, así como en el sector de la construcción, que son los dos sectores más preocupantes a nivel nacional. Entonces,
Podría decir que la política pública y la política económica parece haber abandonado pues a estos sectores, considerando que su productividad se estancó desde hace algunas décadas atrás. Podría decir que nos acercamos a considerar que ya vamos 4 décadas del estancamiento de estos sectores. Ahora bien, ¿qué se puede realizar en términos de política? Pues lo hemos observado con otras economías y no necesariamente pues lo considerado como países desarrollados, sino lo que se observa en otros países es la reducción de la desigualdad en esos sectores, tratando de involucrar más a la sociedad, así como a las personas que directamente están en esos sectores, porque son los que conocen cómo puede existir un mayor desenvolvimiento de, pues, de esas actividades, ¿no? Se sabe que hay programas de apoyo al campo, de apoyo a la construcción, pero estos programas muchas veces solo quedan en la entrega de insumos cuando puede darse una mayor dirección, inclusive de qué producir, tal vez incluso cómo producirlo, y un fomento social para tratar de involucrar a más gente en estos sectores y que se conozca que no solamente tiene que ver con alguna actividad repetitiva o tal vez con alguna actividad que sea de desgaste físico pues demasiado extenuante, sino que se puede desenvolver inclusive pues en otros medios y que hasta puede integrarse el ámbito académico y la investigación con pues el cuidado de tierra, el fomento de semillas, la producción inclusive pues de algunas maquinarias o Claro. mantenimiento de maquinarias para la automatización de pues, algunos procesos que no necesariamente tengan que ver con el desplazamiento del empleo. Maravilloso, pues esto es parte de tu investigación y te felicitamos. Y también felicitamos a todas y a todos los académicos de la Facultad de Economía. Gracias, doctor, te mando un gran abrazo. Igualmente, Ricardo, muchas gracias a ti. Hasta luego. Pues ahí está la voz del doctor Mario Aceves Mejía, egresado del doctorado en Economía Política del Desarrollo.